Muy buenas noches. El próximo lunes se instala en Egipto, en Sharm el Sheikh, en la COP, que es la Conferencia Mundial de las Naciones Unidas para el Cambio Climático. Asistirán el presidente Petro y la vicepresidenta Francia Márquez. Pero para cumplir con una ley vigente, ¿no es cierto?, no viajarán en el mismo avión. ¿Cómo es eso, señora vicepresidenta Francia Márquez, invitada esta noche? Buenas noches, Yami. Señora. Muchas gracias por invitarme a este programa tan importante que usted realiza. Saludo a todos los colombianos. Efectivamente vamos a participar, tanto el presidente Gustavo Petro como yo y algunos ministras en la COP 27 que se realiza en Egipto. Esto es un hecho importante porque se realiza por primera vez en África y eso tiene una trascendencia muy importante, así que pues iremos, cada uno va a ir en... ¿Pero por qué deciden ir los dos en dos vuelos distintos? ¿Cuándo viaja el presidente? Bueno, no podemos viajar juntos en el mismo vuelo, eso es parte de la legislación que hay aquí y tiene que ver con temas de seguridad. Claro, pero... Sin embargo, había un decreto que había hecho el expresidente Duque, donde impedía no solo no viajar, sino estar juntos en el mismo lugar. Sí. El presidente Gustavo Petro derogó ese decreto y ahora podemos estar juntos. Pero si lo derogó, ¿por qué no viajan en el mismo avión? Bueno, yo voy en vuelo comercial, vamos en vuelo comercial, así que yo creo que... Ah, no es por asunto, no es porque no puedan ir juntos. No, es que vamos en vuelos comerciales y entonces eso El implica... presidente viaja el sábado, ¿no? Él va el ¿Y sábado, usted? el domingo. El domingo. Yo viajaría el domingo. ¿Y usted proyecta intervenir, pues, a hablar ante la conferencia? Sí, claro que sí. ¿Sobre qué tema, doctora Francia? Bueno, yo voy a hablar sobre justicia racial, justicia de género y cambio climático. Sí. Esto es muy importante, colocar esta discusión en el lugar donde se realiza. No es posible hablar de cambio climático sin hablar los efectos del cambio climático sobre poblaciones históricamente excluidas y marginadas, sobre la gente más empobrecida, que es la gente que vive en mayor desproporción los efectos del cambio climático, a pesar que está claro y evidente que esas afectaciones pueden golpear a cualquier persona, a cualquier país, en cualquier región. Sin embargo, se ha evidenciado también cómo de manera más fuerte golpea a ciertas poblaciones que están en territorios vulnerables. Por ejemplo, el tema del hambre es un tema que afecta mayoritariamente a las personas más empobrecidas y excluidas, y entonces hablar de cambio climático, justicia de género, ¿sí?, que afecta también de manera desproporcional a las mujeres. La pandemia fue una evidencia de ello, de cómo las mujeres se vieron mayormente afectadas con la pandemia del COVID-19. Y digamos que, por supuesto, los pueblos étnicos, en el caso de Colombia, pues si uno mira la Amazonía y si mira el Pacífico colombiano, que son dos pulmones del mundo, pues ahí quien habitan son pueblos étnicos. En general, señora vicepresidenta, los científicos del mundo creen y afirman que si en esta conferencia, la COP 27, no se toman medidas para contener el calentamiento global, se acaba la humanidad. El aumento del clima en la Tierra ha sido ya de 1.1 grados centígrados. Así es. Si llega a subir a 2 grados, comienza a peligrar la vida animal. Yo creo que ya hay especies de la vida animal que están ya desapareciendo del planeta.
Sí, aquí mismo ya hay especies que están en vía de extinción y es una evidencia de cómo un grado en aumento en términos del clima termina afectando ecosistemas y por supuesto la vida humana. Hay varios teóricos que plantean que el mismo COVID-19 es una consecuencia de los efectos del cambio climático, ¿sí? De cómo en ciertos lugares ciertos virus pueden ser más resistentes y se van desarrollando. Y en lugares como el Caribe, ¿sí? Hemos visto también los efectos del cambio climático en términos de aumento del nivel del mar. A mayor aumento de temperatura, mayor aumento del nivel del mar y esto termina en los ciclos de cambios que hemos visto, ¿sí? De los huracanes, ¿sí? De las torrenciales de lluvia que caen. Y Colombia ahora mismo está sufriendo esta situación. Nosotros ayer acabamos de decretar la situación de crisis, ¿sí? A partir de las inundaciones, Sí. el fenómeno de la niña que Sí. acaba de ocurrir. Y el IDEAM, por ejemplo, ha dicho que esta es, en términos de las torrenciales de lluvia, es la más extensa Sí. en 40 años Y que ha lo que ocurrido. falta, ¿no? Exactamente. En Entonces, noviembre. estos meses, hasta el próximo año, vamos a tener unas situaciones muy complicadas y sobre todo en esas regiones más vulnerables es donde están sufriendo los efectos, así que ahora mismo estamos adoptando como gobierno medidas para atender la emergencia, pero yo sí creo que hay que trabajar fuertemente en adaptación al cambio climático. Ahora mire, señora vicepresidenta, hay una pregunta que le quiero hacer que no tiene ninguna intención de molestarla, pero es una pregunta lógica. Tranquilo. ¿Por qué viajan los dos? Así vayan en aviones distintos, ¿por qué los dos al mismo lugar? Bueno, yo creo a la que misma conferencia? la presencia del presidente en la COP27, sí, el presidente ha colocado en el debate público la necesidad de asumir la transición energética, Sí. la descarbonización de la economía. Sí. En la región es la persona que más está empujando el liderazgo de transición energética, de descarbonización de la economía, de pasar de la economía extractivista del petróleo hacia economías sustentables. Y eso yo creo que es muy fuerte para ponerlo en ese lugar, ¿sí? Sobre Sí, todo pero porque... digamos, esa exposición bien conocida que Y expone- entonces es muy importante que el presidente esté ahí. Le voy a decir la razón por qué es importante que y- yo vaya. Soy la primera mujer afrodescendiente en Colombia Sí, en pero llegar a digo, la vicepresidencia. Y la COP27 se va a realizar en África. La razón para mí de estar ahí como mujer afrodescendiente, tiene que ver con una connotación histórica. Y es como los países del sur, ¿sí? De lo que le decía que hemos vivido, el colonialismo, el racismo, la esclavitud, ahora lideramos una agenda de cambio y de transformación hacia la reparación histórica que implica asumir los desafíos del cambio climático. Esa es la razón por la que yo estaré junto al presidente. Los dos vamos a tener temas paralelos. En la presidencia yo lidero la agenda de género, sí, la agenda de la equidad y la igualdad. Exactamente, y estar ahí desde la vicepresidencia colocando esa voz creo que es muy importante y los dos creo que nos complementamos en términos de los desafíos que, como usted decía al inicio de esta entrevista, pues estamos ya en un punto muy álgido donde necesitamos voces fuertes impulsando la necesidad de que el planeta asuma este gran desafío que compromete no solo la vida de las especies, no solo la vida de los ecosistemas, sino que hoy compromete la vida humana, compromete la vida de nuestros hijos e hijas, de nuestros nietos, de las próximas generaciones, de los renacientes, como decimos en los territorios nuestros.
¿El presidente va y vuelve inmediatamente y usted permanece en la conferencia? El presidente va, él regresa el 9, yo voy y regreso el 12. ¿Cómo se llama el título de la conferencia que va a dictar? Justicia racial y cambio climático. Es Justicia nuestra- racial y cambio climático, ¿qué tiene que ver? Mucho, sí. Yo creo que la historia nos ha contado de cómo el modelo económico de desarrollo que hoy tiene en crisis el planeta tuvo que ver con las estructuras coloniales, las estructuras de opresión, ¿sí? Es necesario entonces asumir que estar ahí discutiendo cambio climático y justicia racial es una necesidad. La mayor responsabilidad de, digamos, el desastre que hoy estamos viviendo está en los países que se dicen desarrollados. Y esos son los países responsables igual del colonialismo, responsables de la esclavitud, responsables de este sistema patriarcal que ha sostenido el sistema económico de desarrollo que ahora tiene en crisis ambiental el planeta. Así que tiene mucho que ver. No es posible hablar de justicia climática sin hablar de justicia racial y de justicia de género. En el mundo van 127 países más o menos estarán presentes en esta COP27. ¿Hay algún presidente, alguna presidenta o vicepresidenta de color? Bueno, primero es que en África ahí estará el presidente de Senegal, que Sí. es el presidente también de la Unión Africana, ¿sí? Representa la Unión Africana. La África va a estar en bloque, toda África va a estar en bloque demandando reparaciones frente a los efectos del cambio climático. Pero van a estar los países del Caribe, ¿sí? Los países de las islas del Caribe que también están asumiendo los efectos desproporcionales del cambio climático. Entre ellos estará una mujer del Caribe, la primera ministra de Barbados, ¿sí? Que es muy importante, que ha estado liderando el tema de reparación histórica y estará ahí también en esa discusión. Así que, por supuesto, habrá muchos afrodescendientes. Oye, perdona que le interrumpa. A propósito de eso, el presidente Petro, me parece que en la primera intervención pública que tuvo después de ser electo, anunció que todas las embajadas de las naciones de Colombia en las naciones centroamericanas iban a ser ocupadas por sanandresanos. ¿Eso en qué paró? Creo que estamos en ese proceso. Ya han hecho varias solicitudes de candidatos para ocupar las embajadas y ¿No me puede consulados. anticipar alguno? No, creo que Pero ya de pues candidato. nos daremos cuenta en su momento. Se han postulado varios. Sí. Eso como implica mandar una carta oficial. Solicitando el beneplácito. Así es, y después esperar la respuesta, pero no solamente para los países del Caribe, sino en África, ¿sí? También. Hemos postulado personas afrodescendientes, que son las personas que estarán en las embajadas que Colombia tiene en África, y esto tiene una razón, y es conectar, por ejemplo, en el caso del Caribe, poder conectar a San Andrés, Providencia y Santa Catalina con el Gran Caribe, en términos culturales y en términos económicos. Y lo mismo en África, conectar a la población afrodescendiente con el continente africano en términos culturales y en términos económicos. Decirle que este mes se inicia el primer festival, ¿sí?, de cultura aquí en Colombia, ¿Pero en en dónde? distintas regiones. Estará en Cali, estará en el norte del Cauca, estará en Buenaventura, estará en Santa Marta y estará aquí en Bogotá. En Bogotá. El primer festival Colombo africano. ¿Cuándo comienza? Empieza ahora en noviembre, en los primeros días Después de noviembre. la COP. Sí, señor. Con usted ya aquí. No, va a empezar sin mí, pero es Pero va a ir. importante claro que sí. En alguno de los lugares estaré, por y eso es supuesto. muy importante. Lo ha apoyado la ministra de Cultura y es muy valioso. Mire, doctora Francia, le voy a contar eso.
Estaba yo observando en los espacios internacionales qué iba a pasar con el presidente Bolsonaro, que se ha negado hasta ahora a reconocer el triunfo del presidente Lula. Habló y dijo que se cumplirá la Constitución, pero no reconoció el triunfo de Lula. Simplemente habló y reconoció que cumplirá la Constitución. Y encontré una foto suya con Lula. Cuéntame esa historia, inmediatamente después de comercial. Aquí está usted, señora vicepresidenta. ¿Cómo fue, cuándo fue y dónde fue? Bueno, eso fue una gira que yo hice antes de la posesión por América Latina y visité Brasil. Estuve en Sao Paulo y ahí me encontré con Lula. Me encontré también con la familia de Marielle Franco, la mujer afrodescendiente que fue asesinada hace varios años. Y bueno, fue un encuentro para mí muy importante. Uno piensa como cualquier persona que hable español, que es fácil entender el portugués y no hay tal. Eso es muy difícil de entender. No, toca traducción. Pero ¿qué sensación le dejó al presidente Lula? Bueno, primero es que hablamos mucho de justicia racial y me contó mucho de los programas de justicia racial que hicieron en su mandato. Me contó de las relaciones con el continente africano, sí, incluso de las universidades que construyeron en África cuando él fue presidente. Y también me contó de cómo se fueron desmontando esos programas ahora en el gobierno de Bolsonaro. Entonces, aquí hemos hecho todo un esfuerzo por la justicia racial y Lula me contó pues mucho de eso. También estaban las compañeras que habían estado con él como ministras y entonces desde el enfoque de género también me hablaron mucho de la política de inclusión que desarrollaron en general en Brasil. Y Brasil tiene un alto porcentaje de población de color. Es sorprendente. Yo le pedí a Lula que nombrara a una mujer afrodescendiente vicepresidenta. ¿En serio? Porque el 56% de las mujeres de Brasil son negras. ¿Y qué le dijo? Pero el 60% de la población de Brasil es afrodescendiente. ¿Y qué le dijo? Le dio risa. Le dio risa, pero se quedó como que sí, hay que trabajar por eso. Y en realidad, pues... Que es un gabinete muy amplio, además, sí, pero muy buena idea la suya. Ojalá la entienda o la atienda. Pues es necesario, ¿no? Es necesario trabajar por la inclusión en todos los países de Latinoamérica. Sí. Usted se hizo muy famosa cuando fue candidata como vicepresidenta, candidata a la vicepresidencia, pues, por Los Nadies. Los Nadies es un poema de Eduardo Galeano, un periodista y escritor uruguayo. Así es. ¿Lo conoció? No, me hubiera encantado conocer al maestro Eduardo Galeano. Yo estaba en un proceso en el cual participó Manu Chao, que nos acompañaron en una campaña internacional frente al extractivismo, frente a la minería que despoja a las comunidades. En ese momento mi comunidad estaba viviendo el despojo por el otorgamiento de títulos mineros y tuve la oportunidad de conocer a un grupo que quería conectarnos con Eduardo Galeano, donde él escribió un poema, yo escribí una canción sobre temas de lucha frente a la minería. Sobre los nadies. Sobre minería en ese momento. Y ahí fue que pude saber de él y conocer un poco. Queríamos vernos juntos, encontrarnos en Argentina, pero no fue posible. No hubo ocasión. Murió antes de ese encuentro. Hace relativamente poco. Los nadies sueñan las pulgas con comprarse un perro. Sueñan los nadies con salir de pobres. Que algún mágico día llueva de pronto
la buena suerte. Que llueva a cántaros la buena suerte. Pero la buena suerte no llueve ayer, ni hoy, ni mañana, ni nunca. Ni en lloviznita cae del cielo la buena suerte. Por mucho que los nadies la llamen. Y aunque les pique la mano izquierda o se levanten con el pie derecho o empiecen el año cambiando de escoba, los nadies, los hijos de nadie, los dueños de nada, los nadies, los ningunos, los ninguneados, corriendo la liebre, muriendo la vida, jodidos, rejodidos, que no son, aunque sea, que no hablan idiomas, sino dialectos, que no profesan religiones, sino supersticiones, que no hacen arte, sino artesanía, que no practican cultura, sino folclore, que no son seres humanos, sino recursos humanos, que no tienen cara, sino brazos, que no tienen nombre, sino número, que no figuran en la historia universal, sino en la crónica roja de la prensa local, los nadies, que cuestan menos que la bala que los mata. Los nadies. Usted, Francia, cuando conoció el poema de Galeano, ¿se sintió parte de los nadies? Por supuesto, viniendo del lugar de donde vengo, de la comunidad de donde vengo, viniendo de la historia que no se conoce, de donde vengo, por supuesto que nos sentimos los nadies. Esto yo lo introduje y me veía reflejada totalmente ahí. Uno de niño viviendo en los territorios marginados y excluidos de donde yo vengo, pues uno siente que hay que soñar en fantasías, que le cambien la vida a uno, que le permitan cambiar el entorno, ¿sí? Pero luego, después, cuando se encuentra con una sociedad que te margina, que te excluye, o un Estado, ¿sí?, que no te garantiza derechos, y cuando te sientas a discutir con el Estado, como lo hacía yo como líder social, y no hay una respuesta, ¿sí?, por parte del Estado o de quienes administran el Estado, que consideran que sus derechos no importan, que usted no vale. Sí, yo creo que ahí uno se siente reflejado en el poema de Eduardo Galeano. Por eso entonces en campaña yo usé ese poema de Somos los Nadies, pero aquí estamos también luchando por dignidad, luchando por paz, luchando por justicia social, luchando porque un día nuestros derechos, los derechos de todos los excluidos y marginados, de todos los violentados, de las víctimas, de las distintas violencias que hemos tenido que padecer en este país, se puedan reconocer, se puedan proteger, se puedan garantizar. Y Galeano, doctora Francia, a propósito de lo que usted acaba de decir, tiene otro poema que se llama así, La vida de los sueños. Sobre eso quisiera hablar con usted, pero ya será para grabar y transmitir mañana, ¿le parece? Claro que sí. Muchas gracias. Claro que sí. Los nadie, los hijos de nadie, los dueños de nada. Gracias por la sintonía, los esperamos mañana en la segunda parte de la entrevista con la señora vicepresidenta Francia Márquez. Mil gracias por la sintonía.